Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. El tema de la semana, la conformación de las Cortes y la elección de Cortes de altas magistraturas. Y es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Corte de Apelación cumplirán el próximo 13 de octubre un año en el cargo de manera interina. Esto luego de la negativa y la falta de consensos en el Congreso de elegir a sus sucesores. Las sesiones previstas para esta semana se mantienen relegado el tema de la elección de magistrados para el último punto de la agenda. Esto a pesar de que varios diputados y varias bancadas han solicitado que se haga una sesión únicamente para elegir, mientras que la Junta Directiva del Congreso aprobó la creación de una instancia para llegar a un acuerdo político y elegir magistrados. Esta nota nos pone en contexto. La Corte de Constitucionalidad actualmente no cuenta con los 10 magistrados, 5 titulares y 5 suplentes, que constitucionalmente deben integrarla, sino únicamente cuenta con 7 magistrados en funciones, 3 titulares y 4 suplentes, y dentro de estos no cuenta con ningún magistrado designado por la Corte Suprema de Justicia. Esto ya que el magistrado Neftalí Aldana, por motivos de salud, ha estado imposibilitado de ejercer sus funciones jurisdiccionales. Iniciamos como todos los jueves dándole la bienvenida a nuestros invitados. Esta semana nos acompaña el diputado Aníbal Samayoa de la bancada humanista. Muy buenas noches, diputado, bienvenido. ¿Qué tal, Joseph? ¿Cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Muchas gracias. También nos acompaña el licenciado Alejandro Palmieri. Muy buenas noches, Alejandro, bienvenido. Buenas noches, Joseph. Buenas noches, diputado. Gusto. Vamos a dar inicio hablando sobre el tema de las Cortes, y es que este 13 de octubre, ya estamos a días de que se cumpla un año de que tenemos de forma interina magistrados. Pareciera chiste, pero es anécdota, como dicen los patojos. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Cómo lo analizamos? ¿Les mandamos un pastel de cumpleaños? ¿Les hacemos su piñata? ¿Les adornamos donde estén en sus labores? Un año de forma interina, ¿cuál es la lectura que se puede hacer y por qué no avanza este tema, diputado Samayoa? Bueno, pues es un tema bastante complejo. Lamentablemente, como bien mencionás, un año de que no tenemos cortes constitucionalmente instituidas, tal cual el plazo establece. Y esto pues denota mucho que hay problemas institucionales, que no hay perspectiva de cumplimiento de plazos constitucionales especialmente. Y por supuesto es un pues desincentivo para la inversión extranjera en el país, para nosotros nacionales, una ambigüedad sobre creer o no en la justicia realmente no solo pronta y cumplida, sino que sea conforme a derecho. Y ahí es donde en el Congreso pues tenemos el embrollo de elección de cortes. Desde el año pasado en realidad se tuvo que haber empezado el proceso en la legislatura anterior. No se dio inicio por algunas circunstancias de carácter constitucional a través de la Corte de Constitucionalidad, y es que nos toca a nosotros asumir ese reto, pero ya vamos 9 meses y no hemos logrado consensuar realmente ese tema, que es lamentable, preocupante desde mi perspectiva, no solo como abogado, sino como político también, que no estamos dando esa palmada, digamos, y ese aplauso a la Constitución sobre el respeto que ésta merece. Definitivamente la elección de cortes ya no es un tema netamente legal, sino ya es un tema político cuando entra a jugar el Congreso de la República. Pero yo le pregunto al licenciado Palmieri, esto ya se pasó obviamente de toda perspectiva que se pueda tener sobre el tema de manejo de, digamos, intenciones políticas en la elección de cortes. Bueno, tenía una discusión justamente sobre el tema de acoplar la justicia a la política. Me decía una persona que entiende mucho de eso, pero creo que está equivocada en su posición, que la política es importante. Sí es importante, pero jamás más importante que la ley, que la Constitución. Yo creo que los cuestionamientos que hubo hacia la legislatura pasada, pues algunos tenían fundamento, pero no pueden pasar por encima del orden constitucional. El plazo constitucional es distinto al plazo legal, ya se ha dicho N veces. El plazo constitucional no es prorrogable. Agreguémosle que en esta ocasión, distinto a lo ocurrido en 2014, cuando también la Corte se extendió unos meses, hay una reforma a la ley de la carrera judicial, y esa ley, que es la ley específica, digámoslo así,
dice que él se pierde la calidad de magistrado cuando cuando vence su periodo constitucional. Pues estamos agarrados así como de una pita, ¿verdad?, que nos tendió la CC, pero a todas luces, desde mi perspectiva, puso a la institucionalidad del país en una terrible situación. Como decía ya, un año, o sea, no son unos días en los que se subsana un error, no, es un año. En buena medida por esta acción presentada en contra de la elección, de la designación, del proceso, la decisión de la CC, y en otra medida, por supuesto, la dilación que ha tomado este Congreso para elegir más allá de la dilación anterior. Entonces, aquí tienen muchos culpa, muchos responsabilidad, pero parece no importarle a nadie, porque como los dos entes, la CC y el Congreso, están en como se dice, en un Mexican standoff, los dos están apuntando con las pistolas, nadie dispara, porque si dispara el otro también. Entonces, para mientras, la institucionalidad, la gobernabilidad, esperando. Eso es muy preocupante, ¿verdad? Porque la Constitución, como decía el diputado, ahí no está burlada, y la institucionalidad, por otro lado, también, porque quienes debieran de actuar no lo hacen. Otro punto importante de estos actores que están participando en esto es la Corte de Constitucionalidad, sin duda alguna. Vemos que también la Corte de Constitucionalidad ha sido bastante puesta en duda, sobre todo en el tema de cómo está conformada actualmente la Corte. Un magistrado lamentablemente falleció en estos últimos días por COVID-19 y otro magistrado se encuentra delicado de estado de salud. No sabemos el estado de salud, anda por ahí una solicitud de exhibición personal, la cual no pasó, no dio lugar. No sabemos cuál es el estado de salud. ¿Debería el estado de salud de un magistrado ser tan importante como, por ejemplo, el estado de salud del presidente, que ahora pues sale a las 11 de la mañana todos los días para decir, mire muchachos, estoy bien? O definitivamente puede ser un tema de ataque político, como bien lo planteaban. Pero lo importante acá es, y le dejo la pregunta al diputado Samayoa, es: ¿se debe conformar la Corte con 10 específicamente? Como dice, 5 suplentes, 5 magistrados, actualmente está con 7. ¿Cómo ve esa conformación que tiene actualmente? Bueno, por supuesto que el pleno de magistrados, tanto titulares como suplentes, debe estar íntegramente conformado y existe en la ley el procedimiento para realizarlo. A mí lo que me parece, y amarrando el tema de estos magistrados con el tema de la elección de cortes, una mala jugada de tablero ajedrez, porque en campaña electoral, recordemos que en algún tema de morbo los medios de comunicación se preguntaban, ¿debería elegir la Corte este Congreso o el que viene? ¿Verdad? Y asumiendo que iba a ser un Congreso renovado y todo, y la Corte de Constitucionalidad se toma la tarea de decir, ¿saben qué? Rebobinemos todo el proceso y devolvamos todo a las comisiones de postulación para ver si sacamos un mejor resultado. Pues esa estrategia ni les funcionó, porque no se sacó ningún mejor resultado de postulantes a magistrados. Y entonces tenemos el fallecimiento de un magistrado y otro magistrado que lamentablemente su estado de salud está comprometido, y entonces eso hace, digamos, un poco más explosivo el tema de análisis sobre la elección de cortes. Y recordemos que la Corte de Constitucionalidad resolvió para que el Congreso entrara a conocer la elección de cortes, pero yo me tomé la libertad, aproximadamente unos 7 minutos en el Pleno del Congreso, a explicar puntualmente cuáles eran las deficiencias que esa resolución tenía. No estoy diciendo que carecía de legitimidad, pero sí de legalidad, en el sentido que no se tomaron en cuenta normas jurídicas ya vigentes en el país, especialmente la ley orgánica del organismo legislativo, un alto órgano del Estado de Guatemala, para poder elegir. Y entonces ahora que se quiere hacer consultas al respecto, ahí están todos los amparos metidos, empieza el cuestionamiento sobre la integración de la Corte, es decir, una mala estrategia y jugada de ajedrez, de tablero de ajedrez, porque la Corte no previó, obviamente alguien no va a prever que fallezca o algo por el estilo, pero nos estamos dando cuenta que en este embrollo ese tipo de cosas llegan a influir de tal manera que ponen también en duda cierta aplicabilidad de la norma. De hecho, yo solicité a la Corte de Constitucionalidad, en base al Acuerdo 1/2013 de la misma Corte, una subsanación de requisitos del fallo de la Corte de Constitucionalidad, y que se estableciera un procedimiento más expedito, más transparente, y que en 30 días pudiésemos entonces tener unas cortes instaladas. Pero
solo se le dio trámite, fue notificado, el Congreso remitió el informe circunstanciado y estoy esperando en realidad la resolución que nos podría dar esa salida legal para tomar las acciones políticas que necesitamos dentro del Congreso para no estar con excusas de si elegimos, no elegimos, si lo ponemos en el punto 8, en el punto primero de la agenda del proceso legislativo que es tan importante. Yo, como ustedes saben, pues yo no soy abogado, más o menos he escuchado en temas legales, pero ahí tal vez nos aclara un poco el tema del licenciado Palmieri. Yo había escuchado que algunas resoluciones que son ya definitivas, pues no se les puede más que pedir una ampliación o una aclaración. No sé si esta sería la vía correcta, licenciado Palmieri. Pues yo tengo entendido que sí, que así es. El acuerdo que mencionaba el diputado, el 1/2013, es una regulación interna de la cual está facultado la Corte para emitirla, por supuesto, pero jamás puede ser superior a la Constitución o a la ley, y en este caso a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Esa ley, que pues ninguna es perfecta, pero esa ley yo creo que provee algunas salidas, porque por ejemplo, el artículo 69, tan conocido por su primera parte, que es que pues, las resoluciones de la Corte no pueden apelarse y solo cabe el recurso de aclaración y ampliación. Pero la segunda parte nunca es aplicada. Nunca es aplicada porque los propios magistrados se autoamparan, un término tan conocido para todos ahora. Esa segunda parte del 69 viabiliza la posibilidad de algún remedio judicial, si bien no hacia el fondo de la resolución, porque esa no puede ser apelada, pero sí una responsabilidad, tal como lo dice textualmente esa palabra, responsables a los magistrados, pero eso ha sido imposible. Resulta que por ahí salen brillantes jurisconsultos con fumadas de que se requieren adicionalmente otros elementos objetivos para determinar eso. Bueno, muy bien, muy bien. ¿En dónde es que se obtienen esos otros elementos objetivos? Pues en un juicio. Pero si nunca se permite llegar a juicio porque el antejuicio es parado por un autoamparo, pues no vamos a ningún lado. Ese ha sido uno de los problemas. Errores cometemos todos. Y si bien el legislador constitucional previó que sería la de nunca acabar si apelamos resoluciones hasta de la CC, introdujo un elemento importante para que los magistrados supieran que son responsables de sus resoluciones, pero eso ha sido imposible porque los mismos magistrados que han cometido errores, a todas luces errores, si no en esa resolución, como decía el diputado, en muchas otras, eso se dilucida en un juicio, pero no se ha permitido porque pues, los muchachos se autoamparan, a mi criterio, violando también nuevamente la investidura y las normas constitucionales que los protegen. Seguimos hablando de la integración de la Corte y es que se queda sin representante de la Corte Suprema de Justicia, ya que suspende definitivamente la elección del licenciado Conrado Reyes, lo que para algunos hace que estas resoluciones pues ya no tengan ninguna validez o carezcan de validez debido a que no está integrada como manda la Constitución. ¿Cómo ve el panorama, licenciado Samayoa? Bueno, fíjate que no escuché mucho tu pregunta, no sé si me la podrías repetir, por favor. Muy bien. Vamos de nuevo, Mario. Hacemos el corte. Seguimos hablando de la integración de las Cortes y es que la CC suspende de manera definitiva la elección del licenciado Conrado Reyes como magistrado suplente del magistrado Neftalí Aldana, lo que deja a la Corte sin representante de la Corte Suprema de Justicia. Este panorama para algunos le da invalidez a las resoluciones que saquen debido a que no está integrada conforme la Constitución. ¿Cuál es el panorama en este caso, licenciado Samayoa? Bueno, es bastante compleja en el sentido, la ley nunca deja acéfalo una institución tan importante como la justicia, como la Corte de Constitucionalidad, como una Presidencia de la República, diputados del Congreso. Es decir, existen los procedimientos legales para poder instaurar a una persona que cumpla con las capacidades y objetivos y requisitos del artículo 113 constitucional en cualquier puesto de funcionario público. Y en este caso, pues no va a ser la excepción. Lo que sí es complejo es entender
lo tardado que fue, digamos, este asunto sobre el licenciado Conrado Reyes de magistrado. Y ahora que tenemos un magistrado pues enfermo precisamente, quien es el que es el suplente de este mismo, el panorama lo hace mucho más complejo. Y recordemos que no todas las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad se integran con todo el pleno de magistrados. Y es ahí donde hay que saber qué resolución tiene qué efectos sobre lo que se va emitiendo, y a quienes obviamente somos obligados a cumplir las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad de conformidad con su propia ley. Sin embargo, yo lo que veo a veces es que se entran a discusiones que se deja muy acéfalo todo y que no hay un procedimiento y que va a tardar más años. Ese no es precisamente un problema de ley, es un problema de aplicación de la ley, un problema estructural y un tema de intereses, específicamente porque al final aquí se juega la política y es donde influye mucho la política. Y entonces ahí es donde creo yo se pervierte el tema. Yo siempre he dicho que la política tiene muchas virtudes, pero en el momento que pasa la frontera de ciertos aspectos o de ciertas reglas, se pervierte mucho, incluyendo el tema de la elección de magistrados, el tema de la elección inclusive de la Corte de Constitucionalidad, de representantes que el Congreso elige para la Corte Suprema de Justicia. Obviamente eso genera un cabildeo fuerte de intereses que paran incidiendo en cómo se aplica una justicia que debe ser totalmente ciega y objetiva para el ciudadano. Entonces, yo creo que ahí son puntos de análisis que se habían de dar. Hay muchos profesionales que han hecho muchas sugerencias sobre reformas, tecnificar mucho mejor ese tipo de carrera judicial, digamos, en términos generales, para evitar ese tipo de cosas. Y ese es el problema. La política quiere estar metida en todo, y realmente desde mi apreciación, y lo digo como político, no debería estar metido en muchas cosas, más que en el quehacer del fomento no solo de leyes, de interpelaciones y de otras funciones que mucho más específicas y mucho más congruentes con una construcción de un Estado democrático y republicano, tal cual lo establece la Constitución. Los procedimientos, licenciado Alejandro, como no tenemos suplente para el licenciado que está enfermo, Neftalí, que no sabemos el estado de salud, esperemos se encuentre bien. Los procedimientos, ¿cómo quedaron frenados? Ahora no hay suplente para un magistrado, falleció uno y asume la suplente, pero se tiene que nombrar a otro. Los procesos también están estancados en esta situación. Bueno, yo diría que un excelente, usemos ese término, un excelente mal ejemplo de cómo se estancan los procesos es precisamente el que mencionamos hace unos momentos, el del rechazo de designación del doctor Conrado Reyes. Esperó nada más unos cuantos añitos, ¿verdad? Algo tan importante como la integración de la propia Corte, la Corte lo retrasa años. Y en mi opinión, lo retrasa años porque le interesaba que así fuera. Hemos visto cómo en otros asuntos resuelven hasta en domingo, vamos, y fuera del seno de la Corte. Lo que decía el diputado, que la política se mete en cosas que no debiera, alcanza también al Pleno de la Corte. El Pleno de la Corte se ha politizado desde fuera, es decir, intereses de varios bandos, ya no es solo de uno y otro, es de varios bandos, y que a veces se conjugan, a veces están enfrentados, pero también política interna de la Corte. No es ningún secreto, no estoy desvelando ningún secreto iniciático, que la magistrada presidente ha ejercido una presión particular en sus dos presidencias sobre otros magistrados, puntualmente el que paz descanse el licenciado Mejía y el licenciado Neftalí Aldana. Para su mala suerte, digámoslo así, son dos de los que ella influía. Estoy seguro, o me atrevo a especular, que de haber sido caso contrario, la magistrada presidente hubiera acelerado muchísimo el proceso de designación para tratar de influir y colocar, vamos a decirlo de esa manera, a alguien que pudiera apoyarla en sus decisiones en el Pleno, para aumentar su mayoría, digamos. Pero como son de los de ella y corre riesgo de que pierda esa hegemonía, lo atrasa años. Ahora resuelve después de, pues, no estoy claro cuántos
años lo atrasó, justo cuando, como decía el diputado, el magistrado titular está en una situación que también es muy vergonzosa para la Corte, para la propia presidenta, que nos conocemos. Está enfermo, lo sabemos todos, pero como no sabemos qué tan enfermo, es difícil tomar una decisión. Claro. Si es un derrame el que tuvo, lamentable, pues hay que ver qué tan imposibilitado está. Bien dijo la presidenta que tiene derecho el magistrado de pedir una licencia de 6 meses, ya vamos por la mitad más o menos, pero no hay que esperar tanto. Y preocupa un tanto más cuando en el proceso de una acción constitucional cuestionable probablemente, pero al fin, acción constitucional de exhibición personal, se le va a buscar a su casa a una persona que está enferma y no está. A ver, si no está ahí, pues el juez que realizó la diligencia tendría que haber preguntado dónde está y dirigirse ahí para saber si está bien. Muy bien. Vamos a ir al primer corte, licenciado Palmieri. El tema es muy complejo, a decir verdad, sobre la integración de las Cortes, pero hablamos de la CC. Al volver del corte hablamos un poco del Congreso de la República en nuestro segmento Acierto o Desacierto. Vamos al corte y regresamos. Desde las 5:30 de la mañana iniciamos juntos. Así es, Susana, y con la información más destacada. Clima, tránsito y lo mejor de los espectáculos. Como siempre, deportes y muchas secciones más. ¡Sí! Cocina y avances. Los juegos y hacemos un viaje por Guate. Hechos AM, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana. Este domingo en Cine Estelar, Paul lleva a su hija adolescente con él a Las Vegas, a una exposición de guardias de seguridad. Mientras están ahí, él se enfrenta a un robo y tiene que detener a los criminales. Que el juego comience. ¡Por todos los santos! La alfombra tiene un doblez. Van a tener que reportarla y que la arreglen, ¿sí? Héroe de Centro Comercial 2, solo por TV Azteca Guate. Hola amigos de Guatemala, soy Laura G y los invito a que no se pierdan lo mejor del entretenimiento, entrevistas, secciones y muchas cosas más. Porque para empezar el día con la mejor energía, solo hace falta que venga la alegría. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por TV Azteca Guate. Venga la alegría, lunes a viernes, 9 de la mañana. TV Azteca Guate, cerca de ti. Muy buenas las tengan. Soy Sergei Kalashnikov, vendedor de ventas por televisión. Y le pregunto a usted hoy en día, ¿está cansado de los mismos programas de televisión que no dan risa? Pues pare de sufrir, porque ya llegó otro programa de televisión que no da tanta risa tampoco, pero es revolucionario y se llama Excelente Servicio ALB. Me emociono tanto que hasta se me cae el bigote. Sábados 9:30 de la noche por Azteca Guate. Y llame ya, nuestras operadoras lo están esperando. Este domingo, en Tarde de Película, Faye es una adolescente cuya vida es perfecta, pero se va desboronando poco a poco cuando sospecha que una misteriosa doble la acecha para robarle no solo la identidad, sino la vida misma. Mi otro yo. ¿Qué pasó? ¿Por qué gritabas? Alguien me estaba persiguiendo. ¿Y quién era? No lo sé. ¿Qué pasa si esta persona es una proyección de mí? No tienes que verla, Faye. Si no la miras, no podrá herirte. Mi otro yo, solo por TV Azteca Guate. Bien, continuamos en este análisis sobre la elección de las Cortes, hablando un poco del Congreso de la República en este segmento Acierto o Desacierto. Bien, terminamos con el licenciado Palmieri, así que le vamos a dar la sorpresa o el beneficio de la sorpresa al licenciado Samayoa. Y es
la creación en el Congreso de la República de una instancia, de una comisión o de un grupo de diputados para llegar a acuerdos políticos en la elección de magistrados, teniendo en cuenta que esto lo podría hacer también jefe de bloques, pero la creación de esta comisión, de esta instancia, ¿lo considera un acierto o un desacierto, diputado Samayoa? Desacierto, rotundamente lo digo. Es una pérdida de tiempo, ya eso ya se puede hablar tal cual como se dice en jefes de instancia de bloque, también dentro del pleno del Congreso, ahí están las oportunidades para discutirlo abiertamente, entonces no le veo razón de ser, además que otro tema se puede discutir ahí si ya hay instancias legalmente constituidas para poderlo hacer. Bien, la misma pregunta para el licenciado Palmieri, la creación de esta instancia para resolver el problema y este embrollo, ¿es un acierto o un desacierto? Desacierto. El Parlamento es el ente político por naturaleza de un Estado, y ahí es donde se deben de dilucidar y discutir las cosas. Además, que el término mesa técnica, mesa de discusión, tiene un cariz administrativo, no legislativo. Legislativo hubieran creado una comisión extraordinaria, por ejemplo, o le están facultadas para hacerlo, pero no, le dan esta forma porque es para dar largas. Es un desacierto indudablemente. Bien, vamos con la siguiente pregunta en este acierto-desacierto, y es la idea de dividir en 3 grupos los aspirantes, y en este caso serían los postulantes sin denuncias, los postulantes con denuncias penales en trámite y los postulantes señalados en los casos denominados por el Ministerio Público. La idea de dividirlos en grupos para agilizar el proceso propuesta por organizaciones de la sociedad civil, ¿es un acierto o un desacierto, diputado? Vamos orientado a un acierto, creo yo, porque genera un proceso de ilustración para los diputados que no han hecho su tarea de ir a investigar los perfiles de los postulantes para tener un mejor argumentación, digamos, al momento de la votación. Y debo decir pues que yo desde febrero hice el análisis de todos los postulantes y lo tengo público en redes sociales, con el ánimo de que la gente viera también y supiera más o menos mi proceso de orientación de voto. De todas formas, ese voto va a ser público, no hay diferencia marcarlo desde el principio de año y ponerlo ahora, que es un reto que siempre sigo lanzando a los demás, a los 159 diputados restantes, que esperaría yo también ver ese análisis y empezar a transparentar frente a la ciudadanía nuestro proceso de elección. Bien, la misma pregunta, diputado, esta forma de elección que pretende dividirlos en grupos, licenciado Alejandro, ¿es un acierto o un desacierto? Yo creo que es un desacierto, porque la ley contempla solo 2 categorías de personas, inocentes y culpables, con señalamientos, con más o menos señalamientos, con un señalamiento más fuerte que otro. Al fin, son señalamientos, aunque estén ya judicializados, digamos así. Es una persona que tiene sus derechos civiles y políticos incólumes. Yo creo que es un desacierto porque de entrada le da un cariz distinto a un candidato que debe enfrentarse por sus calidades nada más y por los requisitos constitucionales. Y si un legislador considera que no cumple el 113, bueno, que así lo diga, tiene chance, así lo dice la resolución de la ACC, y ese es el momento, no desde la calificación previa. El momento es en el voto. Bien, hicimos una pregunta en redes sociales con el hashtag Cortes en Contraste y era sobre si se va a agilizar la elección de magistrados con la creación de esta mesa técnica para buscarle solución al proceso de elección de magistrados en el Congreso de la República. Las redes han hablado y nos dicen que efectivamente no va a agilizar esto, todo lo contrario. Si nos damos cuenta en algunas de las respuestas en esta pregunta en redes sociales, pues como que busca un poco dilatar más el proceso. Y hemos visto que el Congreso de la República también pone en agenda el tema de elección de las Cortes prácticamente en la segunda hoja o en la parte de atrás de la hoja. Vemos un tema bastante complejo sobre eso. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y tenemos mucho que hablar sobre el tema de las Cortes, por lo que le dejo la invitación abierta al diputado Samayoa y al licenciado Alejandro para una nueva invitación para poderle dar seguimiento al tema. Por mi parte les agradezco haber aceptado la invitación y habernos tomado este café virtual para platicar el tema. Muchas gracias, diputado. Gracias. Yo, al licenciado Palmieri, ahí siempre las órdenes, un placer haber compartido con ustedes. Muchas gracias, Alejandro, por haber aceptado la invitación. Gracias, feliz noche.
Y muchas gracias a ustedes allá en casa por haber estado pendiente de este análisis que nos hace un diputado y un analista sobre un tema tan complicado y que nos afecta a todos, no tenga duda de ello. Les deseo una feliz noche, nos vemos el próximo jueves en punto de las 10:30 de la noche. Muchas gracias y que tenga una excelente noche.